La primera señal no fue un mensaje extraño ni un perfume ajeno. Fue el silencio. Un silencio nuevo, pesado, instalado en casa como un mueble que nadie había pedido. Al principio pensé que era el cansancio, la rutina, el trabajo. Me repetí que todas las parejas pasan por etapas así, pero mi cuerpo, más honesto que mi mente, empezó a notar los detalles. Él dejaba el teléfono boca abajo. Antes lo dejaba sobre la mesa, sin miedo. Ahora lo llevaba al baño, lo cargaba en lugares donde no hacía falta, lo protegía con la misma atención con la que se protege un secreto. Yo fingía no verlo, no porque fuera ingenua, sino porque todavía no quería saber. En la oficina, mis días seguían igual. Reuniones, correos, cafés tibios, sonrisas rápidas. Afuera yo era la versión eficiente de mí misma. Adentro, una parte de mí caminaba con una pregunta clavada en la garganta. ¿Cuándo empezó a alejarse? Una tarde llegué antes de lo habitual. Llovía y el edificio olía a ropa húmeda. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar la casa vacía. Lo escuché en la sala, hablando en voz baja. No era una conversación casual. Era esa voz que uno usa cuando quiere sonar tranquilo, cuando intenta que el mundo no escuche lo que el corazón está haciendo. Me quedé quieta, sin respirar. Oí mi nombre, dicho como si fuera un borde. Luego, una pausa. Y después, una frase que me dejó el pecho helado. No, todavía no. Ella no sospecha. No entré. No pregunté. No hice ruido. Volví a cerrar la puerta con la misma delicadeza con la que se cierra una herida para que no sangre. Esa noche cenamos frente a frente. Él sonreía, me preguntaba cosas, hacía chistes pequeños. Yo también sonreía. Aprendí a actuar en segundos. Mientras hablaba, yo lo miraba como se mira un espejo que ya no refleja. Había algo distinto en su mirada, una luz ansiosa, como si estuviera viviendo otra vida en paralelo y yo fuera solo la parte segura. Cuando se levantó a lavar los platos, vi su chaqueta sobre la silla. Del bolsillo asomaba un papel doblado. No lo busqué. Estaba ahí, como una invitación cruel. Lo tomé con dedos temblorosos. Era un recibo de hotel, del centro, de 2 semanas atrás. Una habitación por una noche. 2 personas. La segunda firma no era la mía. Me senté y el aire se fue de mis pulmones. No lloré. No grité. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la verdad ocupaba cada rincón. Y aún así, lo más doloroso no fue el recibo. Fue la claridad con la que entendí que él había tenido tiempo de decidir. Y decidió seguir. Esa madrugada, mientras él dormía a mi lado, yo abrí los ojos y acepté algo que me dio miedo. No iba a rogar. No iba a suplicar explicaciones. Si me estaban traicionando, yo también iba a jugar. Con calma, con inteligencia, con una seducción que no pedía permiso. Porque a veces, cuando te rompen en silencio, lo único que te queda es elegir cómo vas a levantarte. Al día siguiente, en el ascensor, vi mi reflejo y me reconocí por primera vez en semanas. No como víctima, sino como alguien que podía decidir. En mi bolso guardé el recibo doblado, no para destruirlo, sino para recordarme la verdad cuando él intentara endulzarla. En la oficina, respondí mensajes, asistí a reuniones y sonreí con una precisión casi peligrosa. No iba a explotar, iba a observar, a medir, a descubrir quién era ella y por qué él había apostado por perderme. Los días siguientes se volvieron extrañamente claros, no porque la verdad fuera fácil, sino porque una vez que se ve, ya no puede desverse. Yo caminaba por la casa como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo estaba reorganizándose con una precisión casi peligrosa. Cada gesto suyo, cada palabra amable, cada silencio, ahora tenía un significado distinto. Él seguía siendo atento, demasiado, como si la culpa le hubiera enseñado nuevas formas de ternura. Me preguntaba cómo había estado mi día. Me abrazaba un segundo más de lo habitual. Me besaba con una suavidad que antes no existía. Y yo respondía con la misma calma, con la misma cercanía medida. Aprendí rápido que el amor fingido puede ser más convincente que el real. No lo confronté. No revisé su teléfono. No hice escenas.
La información ya estaba en mis manos y eso me daba una ventaja silenciosa. Empecé a observarlo con una distancia que nunca antes había tenido. Me di cuenta de que había horarios nuevos, excusas que sonaban ensayadas, pequeñas ausencias disfrazadas de normalidad. No eran errores, eran decisiones. Por las noches, cuando se dormía antes que yo, me quedaba despierta mirando el techo. Pensaba en ella, no con rabia, sino con una curiosidad incómoda. Quería entender qué había visto en él que yo no, o tal vez qué había encontrado en ella que conmigo ya no buscaba. No la odiaba, la imaginaba, y esa imaginación era más peligrosa que cualquier certeza. Hubo una tarde en la que lo vi salir de casa con una camisa que no usaba conmigo desde hacía meses. Se miró al espejo con cuidado, como quien se prepara para algo importante. Me dio un beso rápido y dijo que volvería tarde. Asentí sin hacer preguntas. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla extraña de vacío y libertad. Por primera vez, su mentira no me atrapaba, me empujaba a pensar. Salí a caminar sin rumbo. La ciudad seguía viva, indiferente a mi historia. Entré a un café, me senté sola y observé a las parejas alrededor. Algunas se miraban con complicidad, otras con costumbre. Me pregunté en cuál de esas etapas nos habíamos perdido, y si aún había algo que salvar, o si solo estaba retrasando lo inevitable. Esa noche, cuando regresó, noté el perfume ajeno sin necesidad de acercarme. No era intenso, pero estaba ahí, como una firma invisible. Me abrazó y yo cerré los ojos, no para creerle, sino para memorizar ese momento, porque algo en mí sabía que estaba cambiando de lugar, del centro de la historia al borde, desde donde se ve todo con más claridad. Antes de dormir, mientras él respiraba tranquilo a mi lado, entendí algo que me dio miedo admitir. Ya no esperaba una confesión, no necesitaba pruebas nuevas. La traición había cumplido su función, me había despertado. Y cuando alguien despierta después de haber amado a ciegas, lo hace con una lucidez que ya no permite retrocesos. El deseo, la duda y la herida empezaban a mezclarse en mí de una forma distinta. No como dolor puro, sino como una fuerza nueva, una que aún no sabía cómo usar, pero que pronto iba a necesitar. Con el paso de los días, la verdad dejó de doler de forma aguda y comenzó a transformarse en algo más peligroso. Claridad. Ya no me despertaba con el corazón apretado ni con la necesidad urgente de entender. Me levantaba con una calma nueva, casi inquietante. Una calma que nace cuando el amor deja de ser refugio y se convierte en observación. Él seguía con su doble vida sin saber que yo ya no estaba a oscuras. Me hablaba de reuniones que se alargaban, de cansancio acumulado, de proyectos que lo absorbían. Yo asentía, escuchaba, hacía preguntas suaves, no para creerle, sino para medirlo. Cada mentira tiene un ritmo, y yo estaba aprendiendo el suyo. Empecé a notar cómo se preparaba antes de salir. No era vanidad, era anticipación. La forma en que elegía la ropa, cómo se miraba al espejo un segundo más, cómo ajustaba su perfume con cuidado. Todo eso no estaba dirigido a mí, y lejos de romperme, esa certeza me estaba fortaleciendo. Una noche regresó más tarde de lo habitual. Entró en casa con una sonrisa cansada y una energía distinta, como si acabara de dejar algo importante atrás. Se acercó, me besó con una suavidad estudiada, y yo sentí el contraste entre su cuerpo presente y su mente ausente. En ese instante comprendí algo crucial. Él ya no estaba dividido, había elegido, y yo ya no era su prioridad. Esa comprensión encendió algo en mí, no rabia, no venganza, deseo, un deseo diferente, peligroso, que no pedía permiso ni explicaciones. Empecé a verme a mí misma con otros ojos, a recordar quién era antes de convertirme en alguien que esperaba. Me arreglé más, no para llamar su atención, sino para reconectar con la mía. Mi reflejo dejó de ser el de una mujer en pausa. En la calle, en el trabajo, en pequeños encuentros cotidianos, noté miradas nuevas, miradas que no me debían nada, que no escondían culpas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el poder de ser deseada sin condiciones. No hice nada, no crucé ningún límite,
pero entendí que podía hacerlo, y esa posibilidad fue suficiente para devolverme el control. Una tarde, mientras lo observaba hablar por teléfono en voz baja desde la otra habitación, sentí algo cercano a la compasión, no por él, sino por lo que estaba a punto de perder sin darse cuenta, porque mientras él creía sostener dos mundos, yo ya había empezado a construir uno propio. La traición ya no era una herida abierta, era un punto de inflexión, algo que me obligaba a decidir no qué iba a hacer con él, sino qué iba a hacer conmigo. Esa noche, acostada junto a él, comprendí que el verdadero peligro no era que me estuviera engañando. El verdadero peligro era que, cuando todo saliera a la luz, yo ya no estuviera dispuesta a quedarme. La verdad no llegó con un grito ni con una confesión dramática. Llegó de la forma más cruel, con naturalidad, como si hubiera estado siempre allí, esperando el momento exacto para dejar de esconderse. Fue una tarde común. Él estaba en la ducha y su teléfono vibró sobre la mesa. No lo tomé de inmediato. Ya no sentía ansiedad ni miedo, solo una calma tensa, como quien sabe que el final de una historia no necesita pruebas para existir. Pero el sonido volvió a insistir, y algo dentro de mí decidió que ya no tenía sentido seguir evitando lo inevitable. No busqué mensajes antiguos, no revisé fotos. Abrí el último aviso, el que aparecía en la pantalla sin esconderse. Era una notificación simple, cotidiana, imposible de malinterpretar. Una pregunta directa acompañada de un corazón. Y debajo, una respuesta breve, escrita por él, con una cercanía que ya no me pertenecía. No sentí rabia, sentí claridad. En ese instante entendí que ya no estaba descubriendo nada nuevo. Solo estaba confirmando lo que mi cuerpo había sabido desde el primer silencio. La traición no había sido un error ni un impulso. Había sido una elección sostenida en el tiempo. Y yo había sido la pausa cómoda entre dos decisiones. Cuando salió del baño, me miró con la tranquilidad de quien cree que todo sigue bajo control. Yo también lo miré, no con dolor, no con reproche. Lo miré como se mira algo que ya no forma parte de uno. Y en ese gesto silencioso se rompió el último hilo. Esa noche no hubo escenas, no hubo preguntas. Preparé una pequeña maleta mientras él dormía, con movimientos lentos y precisos. No estaba huyendo, estaba eligiendo. Dejé la casa con la misma serenidad con la que alguien cruza una puerta sabiendo que no va a volver. En la calle, el aire era distinto, más frío, más real. Caminé sin rumbo durante unos minutos y sentí algo que no había sentido en semanas: ligereza. La traición ya no pesaba, se había convertido en una verdad cerrada, completa. Días después supe que había intentado llamarme. No contesté, no por castigo, sino porque ya no había nada que decir. Algunas historias no se terminan con explicaciones, sino con decisiones firmes. Comprendí entonces la parte más incómoda de todo esto. No me fui porque él me engañó. Me fui porque, al descubrirlo, dejé de reconocerme en la mujer que estaba dispuesta a quedarse. La traición fue el principio, la claridad, el final. Y en ese final, por primera vez en mucho tiempo, yo no perdí nada. Me recuperé.